Ante todo, algunas preguntas. Yo no soy una persona que tenga respuestas. Soy un cosechador de preguntas y creo que las mejores preguntas son las preguntas que no tienen una respuesta o por lo menos que no tienen una respuesta clara. Pero creo que son preguntas que hay que hacérselas y que tienen que ver con que si esto que tan excelentemente ha tomado la Universidad Nacional del Nordeste, si esto que venimos trabajando desde el Departamento de Ciencias Sociales tiene o no tiene sentido. Y la primera pregunta que me hago es, ¿qué hemos de entender por una pedagogía del derecho? Y acá, esta pregunta es una pregunta que nos hacemos mucho menos de lo que nos la deberíamos formular. A ver, ¿qué es lo que muchas veces nosotros, yo tengo 42 años de experiencia docente universitaria, pero ¿qué es lo que todas nosotras, desde nuestra experiencia en el aula, desde nuestra experiencia como alumnas, como profesoras, etcétera, qué es lo que todas nosotras inmediatamente percibimos y lo que también perciben los demás, las personas que no son, que no han tenido la desgracia supina, terrible, catastrófica de ser estudiantes en una facultad de Derecho? ¿Qué es lo que perciben normalmente como pedagogía jurídica? Bueno, un proceso insoportable de memorización de textos doctrinarios, de textos normativos, de textos jurisprudenciales, que son tomados después en los exámenes con los puntos, las comas, los pelos y las señales, y que cuanto el alumno o la alumna más se equivoca, menos nota tiene y cuanto menos piensa, más nota tiene. O sea, ¿quién es el que obtiene la calificación máxima? Pues la persona que copia exactamente lo que ha leído del libro de la cátedra, del libro que se utiliza, los fallos y demás. Cuanto más se piensa, más se pierde. El que se atreve a disentir, el que se atreve a poner sus propias ideas, a criticar al catedrático o a la catedrática, hombre, ese va muerto, ese va muerto. Entonces, no esperamos escuchar el pensamiento de nuestros alumnos y este es uno de los primeros temas que me pregunto. ¿Queremos eso de verdad? ¿Queremos eso de verdad? ¿O queremos que las facultades de Derecho sean ámbitos donde se apunte a la profundización de todos y de todas, o sea, la profundización al mismo tiempo no solo del estudiante? Yo escucho a veces unos profesores que dicen, yo creo que al estudiante hay que enseñarle a pensar, pero ¿quién te crees que sos? ¿Pero quién te crees que sos? Hay que enseñarle a pensar, o sea que no sabe pensar, es tan imbécil que no sabe pensar. Además, para saber pensar hay que tener un título universitario, ¿sabes? Porque la señora que barre la calle no sabe pensar, porque el señor que prepara el pan francés en la panadería no sabe pensar, porque el labriego que ara el campo no sabe pensar, porque el obrero que fabrica en una metalúrgica piezas de automotores no sabe pensar. Entonces, claro, uno lo primero que se pregunta es en qué facultad aprendió Sócrates a pensar, por ejemplo, ya que hasta donde sabemos el currículum de Sócrates era el conjunto vacío. Entonces, la verdad es que ahí viene la primera cuestión. Juntos, estudiantes y docentes, profundizar, pensar críticamente, colocar los temas, pero ¿para qué? Para cambiar el mundo. Entonces la gran pregunta es, ¿tú qué quieres que sea una facultad de Derecho? ¿Un centro de repetición de un mundo que está mal? ¿De un mundo donde la mayor parte de nuestra especie, y las otras especies ni hablemos, pero la mayor parte de nuestra especie pasa hambre, tiene frío, se muere cuando incluso la pandemia que estamos pasando ahora ha demostrado el terrible fracaso de la humanidad, porque con las vacunas que existen sobre la Tierra tendríamos que ya tener a toda la población de riesgo de la humanidad vacunada? En lugar de eso tenemos países donde se ha vacunado a todo el mundo y tenemos países donde hay vacunas de sobra que no saben qué hacer con ellas y tenemos muchísimos países como Argentina y otros países de Latinoamérica donde la vacunación está llegando a muy poca gente. Entonces, verdaderamente, el mundo en que vivimos está muy mal, está muy mal. Por decirlo en griego clásico, es una porquería. Entonces,
¿De qué se trata en las facultades de Derecho? De cambiar el mundo, tal vez. Si esa es la idea, vamos por buen camino. Si la idea es memorizar textos, entonces no nos sirve para nada trabajar sobre arte y derecho, sobre cine, sobre televisión, sobre manga, sobre anime. No nos sirve para nada y es una gran pérdida de tiempo. Segunda pregunta. ¿Qué rol esperamos en las facultades de Derecho por parte del estudiante o de la estudiante? Una posición pasiva. Llego con mi cuaderno, me siento y tomo las notas a lo que se está diciendo por parte del profesor, más o menos como el que asiste a una misa, a una ceremonia religiosa, que escucha pero no interviene, porque vamos a ver, no vas a levantar la mano de repente y decir, perdón, padre, ¿cómo es que se transformó la hostia en el cuerpo de Cristo? ¿Nos lo explica un poquito? ¿Nos dice, por favor? Dice, perdón, cuando usted dice en aquel tiempo, ¿qué tiempo era? ¿Qué época se refiere más o menos? ¿Qué año era esto que usted cuenta? ¿Qué año era? Nos lo dice padre. Obviamente uno no participa, uno está ahí y a lo sumo dice amén, o dice con tu espíritu, o dice esas pequeñas cosas que están predeterminadas. Uno no puede ni siquiera cambiarlo, uno no puede decir, en lugar de con tu espíritu, decirle y con tu maravillosa presencia. Uno no puede ni cambiar eso, uno tiene que estar ahí y decir lo que ya está preestablecido y en el momento, porque si uno de repente dice por mi culpa, y dice, no, idiota, todavía no, eso viene después. Ah, perdón, yo todavía no tengo ninguna culpa, disculpen por favor, disculpen por la culpa, pero bueno, listo. Entonces, esa es la presencia que esperamos del alumno. Incluso fíjense que las aulas universitarias representan la misma arquitectura de una iglesia, de un templo. O sea, todos ahí mirando y el sacerdote que nos mira y nos da su oración y las cosas que hacen los sacerdotes. Ahora bien, eso es lo que esperamos del alumno, que solamente intervenga para hacer preguntas porque no entendió. O sea, ¿alguien no ha entendido lo que expliqué, alumnas y alumnos? Conjunto de imbéciles. ¿Alguien de ustedes no entendió lo que yo tan claramente he explicado? ¿Alguno de ustedes es tan subnormal, tan badoque, tan cuadrado y tan cateto que no ha entendido lo que yo tan excelentemente acabo de explicar? Entonces levante la mano porque acá con muchísimo respeto escucharemos a todos los idiotas que no han entendido lo que tan sencilla y claramente yo he explicado. Bueno, eso es la intervención del alumno. Perdón, profesor, cuando usted habló de tal cosa, yo no anoté la segunda palabra. Pero qué estúpido. Pero qué estúpido, la segunda palabra era de iure, que acaso no sabe latín. Por supuesto, el profesor tampoco sabe latín, pero no importa, se las da de que lo sabe. O bien nosotros queremos alumnos con poder, alumnos y alumnas empoderados, alumnos y alumnas que digan, epa, que yo no estoy nada de acuerdo con lo que hemos leído en el libro que nos recomendaron los profesores y profesoras, que yo tengo otro punto de vista, que yo pienso que esto no es así, que esto es así. A ver, ¿de qué se trata? Cuéntenos, nos sentamos acá y lo conversamos. Sí, porque yo pienso que en realidad esto está mal encarado, porque debió ser de tal otra manera. Ah, caramba, qué interesante. A ver, ¿y de dónde saca usted eso? Bueno, porque resulta que yo viví un tiempo en un lugar donde la gente hace tal cosa. ¡Epa, qué interesante! Eso yo no lo sabía. Bueno, perfecto. Yo he tenido experiencia alguna vez, por ejemplo, de salir afuera de la facultad, a una plazas que hay, un parque, el Parque Thais, y entonces trabajar con mi grupo ahí en unos bancos redondos que hay, y entonces estábamos hablando de los derechos humanos, y todo bien, y todo lindo, y pasó una señora jubilada, y entonces la señora jubilada se quedó escuchando, y en un momento dice, ya pare de decir estupideces, profesor. Y le digo, a ver, señora, ¿cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Y dijo que se llamaba Flora. Y entonces le digo, bueno, entonces señora Flora, ¿por qué no nos cuenta un poco qué es lo que usted opina de todo esto? Y dice, mire, yo la verdad, los derechos humanos, esto es toda una mentira, no sirve para nada, yo no vengo acá, usted no se imagina lo que cobro de mi jubilación, no me alcanza ni para comer, etcétera, etcétera. ¿Qué derechos humanos? Ustedes no viven en la calle, ustedes viven en una nube que flota, etcétera, etcétera.
La señora no sabía que estaba usando una imagen de los viajes de Gulliver, pero lo cierto, o se podría decir del castillo flotante, pero para hablar de manga y de anime, pero lo cierto es que realmente, realmente, si queremos alumnos con poder, estamos en el camino correcto. Si queremos el alumno pasivo, mansito, que no se retoba, que se sabe todo lo que tiene que saber y tiene que solo limitar su intervención a lo que no pudo llegar a entender, entonces olvidémonos del manga, olvidémonos del anime, olvidémonos del cine, olvidémonos de la televisión, olvidémonos de la literatura, de la música y de todo esto. Luego, ¿qué esperamos de las técnicas estas? O sea, ¿qué esperamos de las técnicas pedagógicas que involucran el cine, la televisión, la música y demás? Un complemento, o sea, así como podríamos salir a pasear o ir por la calle o lo que sea, o sea, una cosa completamente separada, una simple fuente de ejemplos y nada más, pero poner esto y decir, bueno, esto hace referencia a la adopción. La adopción en nuestro sistema normativo, realmente se dice nuestro derecho, pero algunos pensamos que derecho es otra cosa que las normas. Pero bueno, está tal y tal y tal y tal y qué sé yo. Lo cual, ahí les digo, no sirve para nada. Primero porque, como ya decía Jean-Luc Godard, el cine, por ejemplo, es una mentira. Jean-Luc Godard tiene una frase maravillosa que dice, el cine es el fraude más bonito de toda la historia. Pero el cine es un fraude, el cine es una mentira. Siempre miente una película, siempre miente una película. Entonces, si vamos a buscar ejemplos de la realidad en el cine, olvidémonos, porque no los vamos a encontrar. Y si vamos a empezar a buscar el derecho argentino en mangas y animes japoneses, vamos, la verdad es que el ordenamiento jurídico del Japón es muy distinto del ordenamiento jurídico que puede tener Argentina, que puede tener Brasil, que puede tener Uruguay o Chile. Lo demás, o sea que lo único que vamos a hacer es esa famosa cuestión de comparar, que tiene una utilidad bastante relativa. O sea, dudo que nos sirva para eso. Ahora bien, si lo que nosotros queremos es utilizar herramientas que nos abran hacia el pensamiento crítico, hacia la creatividad, hacia el poner en cuestión el mundo como está y los saberes canónicamente aceptados, entonces sí que nos sirve el manga, sí que nos sirve el anime. O sea, a mí personalmente, de los animes que ustedes trajeron hoy y mangas que ustedes trajeron hoy, me parecen interesantísimos, pero la verdad, con todo el respeto, con todo el cariño, no me parecen interesantes para estudiar el derecho argentino, la normativa argentina a la luz de esos mangas o de esos animes. Me parecen interesantes por los desafíos que plantean, me parecen interesantes por las cosas que traen, por las cuestiones que me introducen desde el punto de vista de la posibilidad de la creatividad, desde el punto de vista disruptivo. O sea, no ir a buscar a ver qué, sino lo que hay ahí de interesante es lo diferente, es lo distinto. O sea, yo me encuentro una sociedad donde los determinados seres humanos empiezan a desarrollar la capacidad de transformarse por un tiempo en animales, en determinado tipo de animales no humanos. Dicho sea de paso, no se pierdan, por favor, los niños lobo, porque es una belleza. Para mi forma de ver es muy criticado ese anime, muy criticado, hay gente que dice que es muy sensiblero y demás, a mí me pareció hermoso. Pareció simplemente hermoso, absolutamente. No vi el manga, me imagino que hay un manga, pero yo vi el anime, está muy bueno, la verdad que está muy bueno, es muy dulce y realmente plantea muchas de las cosas que ustedes han planteado hoy. Y la cuestión de el límite, o sea, esto que es una cosa que te permite el dibujo animado, te permite pasar a un ser humano de ser humano a otro animal y viceversa, y te permite entonces empezar a plantearte qué parecidos que somos y qué semejantes que somos. Donde hace un ratito ustedes decían, bueno, pero no van a hablar los animales. Bueno, hoy en día, por ejemplo, sabemos que la mayor parte de las especies de delfines sí que hablan, ¿no? Y que hablan con palabras y que forman frases y que abstraen, y las orcas también. De manera que sí, tal vez con palabras, pero lo único que vamos a tener que nosotros es aprender el idioma de ellos, no esperar que ellos aprendan el idioma nuestro, ¿no? Que es otra cosa. Pero esto, para mi forma de ver, es lo que nos brinda estas herramientas. Y esto va a terminar con la última pregunta que me quiero hacer.
La pregunta que me quiero hacer fundamentalmente para terminar es ¿qué concepto de derecho vamos a priorizar en las facultades? Digo priorizar porque yo creo que nadie tiene derecho de imponer un concepto de derecho. Ya termino, Lucía. Pero simplemente quiero decirles que si vamos a usar como concepto de derecho un concepto normativo, todo esto no sirve para nada. Todo esto no sirve para nada, porque no hay estudio de las normas jurídicas en una película. No hay estudio de las normas jurídicas en un anime ni en un manga. Ni en la literatura tampoco, ni en la música. Solamente nos sirve si nos acordamos de nuestro grande, genial y eterno Carlos Cosio, si nos acordamos del querido y siempre, siempre presente profesor peruano, mi maestro Carlos Fernández Cesarego, si nos acordamos de Miguel Reale, si nos acordamos de Emmanuel Levinas y vemos a lo jurídico como esa maravillosa ciencia de la interacción entre seres humanos, esa maravillosa ciencia de cómo hacemos para conjugar una individualidad indiscutible e insolayable con nuestro carácter de especie gregaria. Si nosotros adoptamos esa visión de lo jurídico, entonces al manga, al anime, al cine, a la televisión. Si adoptamos la idea de que en nuestras facultades de Derecho se viene a aprender leyes de memoria, no, señores, olvidémonos de todo esto. Nada más, muchísimas gracias.